Hola a todos, mi nombre es Juana y este es el cañonazo número 20 de los 25 cañonazos de la narrativa pop. Oigan, ya estamos ahora sí oficialmente en la recta final de estos 25 cañonazos. Me pone un poquito nostálgica, pero me pone también muy feliz porque pude compartir con ustedes muchos de los cuentos que me encantan, que me han conformado como escritora, como lectora, sí, como artista en general. Entonces, eso me parece genial poder compartir con ustedes. Me parece que la literatura es eso, el espacio para compartir. Así que me pone un poquito triste saber que solo nos quedan 5 cuenticos para terminar este top. Pero bueno, a lo que vinimos hoy es al espectacular cuento de John Cheever, Cena de Familia. Este fue uno de los primeros cuentos que él escribió y creo que salió en una de sus colecciones más tempranas. No sé si ahorita vi que de Bolsillo sacó una edición de todos los cuentos de Cheever, no sé si está ahí, pero este es el más top y tengo muy marcado el día que lo escuché, porque lo escuché, no lo leí, sino lo escuché en un audiolibro, que sería más como audio cuento, pero ahora quiero compartirlo con ustedes. Este es Cena en Familia de John Cheever. Fue el primero en llegar, algo que era de esperarse. Las multitudes de fin de semana ya se habían ido y aún no comenzaban a llegar otra vez. Había solo unos pocos soldados en la parte de la estación de ferrocarril que se parece a los baños de Caracalla. Estuvo ahí temprano, pero ya llegó puntual. A la 1:45 la vi bajar las escaleras mecánicas. Nunca antes la he visto, pensó. Soy un extraño, un viajante de comercio esperando el tren de Baltimore. Pero ella merece ser mirada, ¿o no? No se habían visto el uno al otro desde hacía un mes, pero su encuentro no era ningún encuentro. Más bien parecía la reanudación de una querella que hubieran dejado inconclusa algunos minutos atrás. Es la última vez, dijo él. Oh, de acuerdo, de acuerdo. Eso es lo que si lo averigua, eso lo matará a Frank. Caerá muerta ahí mismo. Los dos se caerían muertos. Tienes que decírselo. Lo haré. Solamente dame tiempo para endezar las cosas antes. ¿Lo harás? ¿Dónde estás viviendo? En la calle 67 Este, dijo ella. ¿Y tú, dónde vives? En el club, dijo él. Bajaron hasta el nivel inferior y bordearon el tren. No volvieron a hablar hasta que el tren comenzó a atravesar la zona despoblada de las afueras de Newark. Entonces él le tomó la mano y se puso a examinar un brazalete que ella llevaba puesto. No deberías usar alhajas tan vistosas, dijo. Te hacen parecer una gitana. No deberías vestirte de gris, dijo ella. Parece que tienes un ataque al hígado. Y se puso a reír. Nunca olvidaré la vez que intentaste suicidarte, dijo. Cada vez que te veo pienso en eso. Apoyó su frente en una mano, riendo. Nunca lo voy a olvidar, aunque viva hasta los 100 años. Todavía te veo tendido en la... Él se levantó y fue a la plataforma a fumar un cigarrillo. Se quedó ahí hasta que el tren ingresó en Montclair. Ella no les había dicho cuándo llegaría, así que no había nadie esperando el tren. Morrissey, el viejo conductor de taxi, se les acercó. ¿Qué tal, señora Minot? Señor Minot, ¿de visita en casa para variar? Qué bien, es bueno verlos. A su padre lo veo casi todas las mañanas, señora Minot. Les abrió la puerta del taxi. Se detuvieron ante la casa y Frances esperó mientras Frank pagaba el viaje. Quiero regresar en el de las 6:30, susurró mientras el taxi se alejaba, y luego tomó su brazo para adentrarse por el sendero. El señor Godfrey les abrió la puerta antes de que pudiesen tocar el timbre. Abrazó a su hija con profundo cariño y estrechó cordialmente la mano de su yerno. El señor Godfrey era un hombre apuesto y erguido, de algo más de 60 años. Tratándose de una cena de domingo, estaba vestido con demasiada pulcritud, con ropas que parecían demasiado bien planchadas. Bueno, ¿cómo van las cosas en New York? Preguntó. Hacía ya muchos años que había dejado Massachusetts, pero seguía hablando con un fuerte acento de la costa. Cuando Frank se estaba quitando su abrigo, Janet, la sobrina de Frances, llegó corriendo al recibidor y besó a su tía. Le estrechó la mano a Frank, hizo una reverencia y volvió al living como una tromba. Entonces la señora Godfrey vino desde la cocina y los abrazó a los dos. Era una mujer agradable y de buen corazón, que trataba de refrenar su emotividad demasiado fácil, pero que tan pronto como echó los brazos alrededor de Frances se puso inmediatamente a llorar.
Forzó una sonrisa en su cara húmeda y dio un paso atrás para admirar el vestido que su hija llevaba puesto, y aunque no necesitaba ningún ajuste, le dio unos toques al escote, como si Frances fuese todavía una niña. Abrazándolos a los dos por el talle, los llevó hasta el living, donde su hermana, la sencilla Priscila, y su esposo Ralph estaban bebiendo jerez dulce. Ahora tengo a todos mis hijos, dijo la señora Godfrey. Nada me hace más feliz que esto. Es para lo que vivo. Le sirvió a Frank y Frances una copita de jerez y los obligó a comer unas galletitas. Ralph recibió a Frank efusivamente y se puso a hablarle de sus negocios. No nos pusimos en movimiento hasta después de las 12 porque esta mañana dormimos hasta tarde, dijo. Mi socio me llamó anoche desde Houston, Texas, por teléfono. Su voz sonaba diáfana como una campana, agregó. Nos reuniremos con él en Miami en febrero próximo. Iremos los dos, con Priscila. Vamos a dejar a Janet con su abuela. Yo quiero ir a Florida, dijo Janet. Puedes ir, mi dulce, dijo Ralph, revolviéndole el cabello amarillo con una mano. Tal vez el próximo año. Creo que todo está en la mesa, dijo la señora Godfrey. Iré a fijarme. Desde el comedor los llamó a todos y le pidió a Ralph que trajera la silla y los almohadones del sofá para que Janet se sentara. Frank cargó la silla y Ralph llevó los almohadones y pusieron a la niña cómoda entre su madre y Frank. Con un fósforo la señora Godfrey encendió 4 velas sobre la mesa. El señor Godfrey trinchó unas rebanadas de carne asada y las puso sobre una bandeja con algunas verduras. La empleada se las llevó a la cocina para su cena. Entonces Priscila notó el brazalete que Frances llevaba puesto. Frank me lo regaló para mi cumpleaños, explicó Frances. Desabrochó el brazalete y se lo pasó a su hermana, del otro lado de la mesa. Ay, me parece hermoso, dijo Priscila. ¿Te molesta si me lo pruebo? Si alguna vez consideras la posibilidad de volver a casarte, Frank, me gustaría que me pusieras en tu lista. Ralph nunca me obsequia alhajas. No se puede tener todo, querida, dijo Ralph. Es lo más hermoso que jamás he visto, dijo la señora Godfrey con suavidad. Le pasaron el brazalete y ella lo volvió a abrochar en la muñeca de Frances. ¿Viste alguna de las obras nuevas? Le preguntó Priscila a su hermana. Este año no fuimos mucho al teatro, dijo Frances. Hace 2 noches fuimos al Stork Club. Estábamos sentados al lado de Louis Rainer. ¿Cómo es? ¿En persona? Le preguntó Frank. Yo no la vi, dijo él. Para entonces ya estaban servidos los platos de todos. Los Godfrey comían industriosamente y sin mucha charla. El silencio solo interrumpido por los ruidos de la loza y la plata se prolongó hasta que el señor Godfrey volvió a pararse ante el asado, blandiendo los instrumentos para trinchar. ¿Vas a comer un poco más de carne, Frances? Ay, no, papi, gracias. No puedo comer nada más. ¿Comerán un poco más de carne, Frank? Madre. No se demoraron demasiado con los postres y tan pronto como apagaron los cigarrillos en sus pocillos de café, se encaminaron otra vez al living. Ralph devolvió los almohadones del sofá sobre los que se había sentado su hija y el señor Godfrey repuso la silla en su sitio. La señora Godfrey tomó el brazo de Frank cuando éste estaba saliendo del comedor y lo retuvo un momento. ¿Cómo estás, querido?, preguntó. Bien. Tienes un aire de preocupación. No puedo imaginar por qué. A Frances se le ve terriblemente bien. ¿Cuidas también de ella, Frank? Mientras entraba en el living, dijo: Priscila, es hora de un poco de música. Como resultado de esta clase de tardes, Frank asociaría a Chopin con la indigestión por el resto de su vida, pero en aquel momento la música le resultó agradable, un alivio inesperado. La señora Godfrey observaba a Priscila con una media sonrisa en la cara. El señor Godfrey sonreía también ante la evidencia de las ventajas que había estado en condiciones de ofrecer a sus hijas. Ralph escuchaba atentamente, mirando de cuando en cuando en dirección a Janet para asegurarse de que estuviese tranquila. Frances miraba la alfombra y el reloj. Excedidos de comida, de trabajo, del peso de sus vidas, se sentaban rígidamente en sus sillas incómodas, como si la música fuese alguna especie de prisión. En la pesadez de la atmósfera, el calor y los olores de la cocina, los arpegios parecían increíblemente ligeros y ascendentes, y dado que Frank suponía que Chopin era francés, en ese momento se acordó de una mañana al comienzo del verano, 5 años atrás, cuando él y Frances paseaban por Aviñón en bicicleta, y unos soldados le gritaron: la blonde! La blonde! La música terminó de repente. Aplaudieron y Priscila empezó a tocar la sonata Claro de Luna. Frank vio que el señor Godfrey le hacía señas. Los 2 hombres se levantaron furtivamente y salieron del living hacia el comedor, donde el señor Godfrey sirvió 2 medidas pequeñas de brandy.
La exclusión de Ralph de estas pequeñas juntas era una grosería que Frank nunca había comprendido. Desde donde estaban sentados podían oír la música nítidamente. Afuera se estaba poniendo oscuro. Es bueno tenerlo con nosotros, susurró el señor Godfrey. Es bueno estar aquí. Días felices. Días felices. Priscila toca muy bien, ¿no te parece? Muy bien. Me pregunto hasta dónde podría haber llegado si se lo hubiese tomado en serio. Hay tantos buenos pianistas. Sí, es lo que dicen. Habían tenido ese mismo diálogo más veces de lo que podía recordar, y la ternura que Frank sentía por aquel hombre seguía protegiéndolo de que lo encontrase ridículo. Otra vez se oyó el ruido estridente, los aplausos, un repentino silencio y luego la voz desagradable de Janet. Qué adorable es la noche, cantó, cuando todas las campanas resuenan, ding dong, ding dong. Hubo más aplausos y otra pieza musical. Frank y el señor Godfrey terminaron su brandy. Cuando regresaron al living, todo el mundo estaba de pie alrededor del piano, mirando un álbum de fotos. Sin duda querrás ver esto, Frank, lo llamó la señora Godfrey. Ven a mi lado. Esta es una fotografía de Frances que tomamos en 1926. ¿Te gustaría conocer a esa chica? Creo que me gustaría, dijo Frank. Esta la tomamos en el picnic de los Blaisdell. Ella solo tenía 14 años. Su cabello era tan claro. Estaba fascinada con ese chico Willy. Es el que está a la izquierda, al lado de la tía Luis. ¿No es gracioso con ese traje de baño? Y ese es el vestido que yo usó cuando estaba en Cradle Song. Tú sabes, mamá querida, le dijo Francis suavemente, ya tenemos que irnos. Son las 6 en punto. Deslizó un brazo alrededor de la cintura de su madre. Oh, pero no pueden irse todavía, exclamó la señora Godfrey. La sonrisa forzada y vacía en su rostro pareció de miedo. Tal vez ya tienen que irse, madre, dijo el señor Godfrey. Debemos estar a las 7 en la ciudad, dijo Francis. ¿Están seguros de que no quieren algo de comer antes de irse? Claro que no, acabamos de cenar. ¿Quieren llevarse un poco de carne asada con ustedes? No, gracias. ¿Un poco de esta torta? No, gracias, no. Se despidieron en el porche. Tenían el mismo aspecto que esos grupos patéticos y apabullados que ve a veces uno en las estaciones de ferrocarril de las zonas rurales o en las salas de espera de los hospitales. Ralph los llevó hasta la estación. El tren estaba repleto de gente y se sentaron en vagones distintos. Frank fue a formar a la plataforma y desde allí podía ver el sombrero y los hombros de Frances, pero bajó del tren tan pronto como las puertas se abrieron y no la volvió a ver. Este fue la cena familiar o cena en familia. Hay varias traducciones del título. Es muy interesante porque este cuento fue escrito o publicado en 1942. Es una época en que uno no pensaría mucho en parejas que se divorcian o parejas que se separan y obviamente este es el caso, este cuento es el caso de eso. Me parece muy chistoso porque, claro, cuando lo escuché, tal vez porque estaba distraída o porque al principio no me había como sumergido tanto en la narración, no sé si decirlo así, pero sí, no estaba como tan atenta a la narración y el final con ellos dos, cada quien por su lado, me pareció chocante, porque claro, estamos, creo que cuando les empecé a poner atenciones en esta escena en que la hermana le dice como, ay, tan lindo tu brazalete, está hermoso, no sé qué, y se venden como el matrimonio perfecto, la suegra le dice al man como, ay, sí, tú tratas también a mi hija, lo que uno diría acá, ¿no? Tienes tan buena mano, pero resulta que no están ni siquiera, o sea, ya parece que ni siquiera están casados, se ven como cada X tiempo y se supone, o nosotros como lectores llegamos a suponer que lo hacen es por la familia de Frances, porque la señora Godfrey le dolería y también porque tal vez está mal visto y es como una sociedad que vive del parecer, ¿no? De las apariencias y entonces estaría mal visto que Frances, por ejemplo, si fuera la mayor de las hijas, que es como más o menos lo que entendemos, esté separada. Entonces es muy loco porque es como una crítica a eso, a esas apariencias y estaba justamente pensando mientras leía esto que la lupa se pone en este momento sobre el matrimonio de Frances y Frank,
porque ya no es matrimonio, sino como el show que montan, ¿no? En la cena familiar. Pero podríamos poner la lupa en otro matrimonio, podría ser el de Ralph y Priscilla con la pequeña Janet, o incluso el de los Godfrey, y podríamos encontrar prácticamente lo mismo: matrimonios infelices, esposas infelices, o cada quien por su lado, tal vez si no se han separado, y entonces podríamos calificar como los más valientes y los más eh, responsables emocionalmente hablando a Frank y Frances. Y me parece muy genial eso. Este cuento lo escogí porque me parece muy carveriano, por decirlo así. Sí, como algo muy de la onda de Raymond Carver, de Joyce Carol. Me parece como ese estilo de escritura gringa muy chévere, que siento que está muy perdido en la actualidad. O sea, en la escritura gringa actual, siento que está muy perdido. Y es como un cuadro un poquito, un paisaje un poquito costumbrista, porque nos metemos a la intimidad de un hogar en una cena familiar. Me da muchas vibes de, por ejemplo, de que hablamos cuando hablamos de amor, de Carver, así como la cámara puesta sobre ese comedor largo, que me lo imagino así, comiendo ellos en el porche con sus limonaditas y así muy sureño todo. Y en de que hablamos cuando hablamos de amor de Carver, estamos como más bien en un apartamento con cuatro amigos, la luz cálida, se va haciendo tarde. Entonces sí, como que ese paisaje muy cinematográfico también, porque eso es lo que sí o sí tienen los gringos y es lo que hemos visto a lo largo de estos capítulos de escritores gringos, con Carol, con Carver y con Shiver. Todos empiezan con C, qué chistoso. Entonces es algo como muy característico de ellos, y me parece que lo pop está en eso, en ese cuadro costumbrista. Para mí el pop es eso, un cuadro costumbrista. Obviamente que en la actualidad el cuadro costumbrista posiblemente está tomado con un teléfono, pues una story de Instagram o algo así, pero en ese momento es el álbum de fotos, es esa escena así demasiado íntima, familiar, que se rompe por el hecho de que nosotros sabemos que ellos dos no son un matrimonio feliz, que ellos dos ni siquiera conviven, que se ven cada X tiempo, y Frank ya le dice a Frances desde el inicio: bueno, tienes que decirles en algún momento porque yo ya me estoy cansando de este show. Y eso me parece muy genial. La construcción del diálogo, porque eso también tienen mucho los gringos, si se dan cuenta, y si han escuchado todos los capítulos, los cuentos en los que más diálogos he tenido yo son los cuentos gringos realmente. En los cuentos latinoamericanos que les he leído, pues en lo formal, digámoslo así, el diálogo nunca es directo, es decir, no vemos los guiones, ni él dijo, él preguntó, dijo ella, le respondió, sí, sino que vemos más el diálogo indirecto de pronto, o un monólogo, otra cosa que no incluye tanto diálogo. Y eso me parece muy chévere, muy interesante también, como muy, se me sale ahí lo ñoña teórica para analizar, ¿no? Como esas corrientes de escritura, y como tal vez en esa época de Estados Unidos, y no, y es que, o sea, en general, los gringos que he leído, ellos le meten mucho diálogo, mucha descripción del paisaje, mucha construcción del personaje. Es que ellos son muy cinematográficos, por algo les va también con su Hollywood. Entonces, es muy rico ver esa cultura así tan arraigada también en la escritura. Y nada, me parece súper interesante eso, me encantó este cuento, a mí me fascina, porque es muy simple, es muy sencillo, pero tiene eso, o sea, me da para analizar muchas, 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 muchas cosas, como me pasa con los de Carver, por ejemplo. Entonces, nada, espero que les haya gustado, es un cuento cortito, yo me lo recordaba un poco más largo, no sé por qué, pero no, es cortito, y eso también me parece genial. Tengo que leer más a Cheever, porque si este fue de los primeros cuentos, me imagino que a medida que cogió maestría en la escritura, hizo cosas un poquito más elaboradas, y eso me parece interesante de pues leer y de aprender. Así que nada, espero que les haya gustado.
Ya capítulo 20, nos quedan así 5 capítulos más, así que nada, pues me siento feliz por eso, ojalá los escuchen todos los que faltan y si les gustó este, escúchense el de Carver o el de Joyce Carol. Espero que les haya gustado mucho y nos escuchamos, leemos o vemos la siguiente semana con un nuevo cañonazo de la narrativa pop. ¿Ok? Bye.